Mi vida ha cambiado bastante desde que retomé este proyecto, que para mí eso ha sido lo más bonito, o dentro de lo más bonito de este proyecto, que se vuelve como una documentación de cómo voy creciendo, tanto en tema de ideas como incluso yo en tema de edad. O sea, yo cuando empiezo creativo tenía 23 años, hoy en día tengo 31 años, tenía 24 años. Se salió en el 2000, estaba recién cumplidos 23 años. Hoy tengo 31 años, entonces esa evolución y ese crecimiento de Roberto está documentado en video. Pero también en el tema de ideas es muy interesante para mí. Digo, no lo hago porque me da un poco de cringe, de roña, como dicen, el ver los Robertos de antes, incluso los Robertos de hace algunos meses, como que no me caen, no se me hace muy fácil verlo, pero es fascinante verlo, cómo pensaba, lo que se me hacía interesante, y compararlo con el crecimiento del podcast y con los números de los capítulos, y ver y encontrar esas personas que me hacen cambiar de opinión o me plantan una semilla que después acaba germinando o haciendo algo mucho más grande dentro de mí. Y se me hace algo bien chingón. O sea, yo sí documento mi vida en el número de creativo en el que iba. Hoy en día este es el 410, si no me equivoco. Entonces este es el Roberto nivel 410. Probablemente el Roberto nivel 500 diga, oye, sabes que el del 410 era un pendejo, pero eso es lo bonito. Así como el Roberto del 300 o del 280 hoy en día se encuentra obsoleto, lo siento obsoleto, seguramente eso me va a acabar pasando, y eso está chido. Eso significa que cuando menos hay como un proceso de avance, y eso también me gusta mucho. Si estuviera empezando mi carrera creativa hoy en día, ¿qué es lo que haría? Es una gran pregunta. Fíjate que no sé, porque desgraciadamente no he estado tan en contacto con las nuevas tendencias. Yo sí soy muy agradecido también de que me haya tocado crecer en la generación en donde el podcast en México, por ejemplo, se consolidó, que es un formato que me encanta, porque si me hubiera tocado quizá otra generación, no sé qué también me hubiera ido. Entonces, claro que hay un factor de suerte, un factor de timing, pero yo si estuviera empezando hoy en día en internet, pues estaría buscando gente o referencias que me gustan, contenido que a mí me gusta consumir, y empezaría a idear mi manera de poder imprimir mi sello en ese mismo formato. Eso me pasó un poco con el podcast. O sea, el podcast nace de una amalgama de inspiraciones que hacían un contenido similar y que después acabaron evolucionando a lo que hoy en día es creativo. Creativo empieza con una influencia muy marcada de Joe Rogan, que la neta hasta la fecha lo sigo consumiendo, y este estudio incluso se parece mucho al que tiene él, pero también nace con la influencia de mi buen amigo Andreas Osberg, que tenía un podcast que se llamaba Habitat, que él me invita, y ese fue el primer podcast que yo grabé en mi vida, y me gustó mucho cómo lo hacía. Pero también me gustaba, por ejemplo, el podcast de Mark Maron, me gustaba el contenido de Gary Vee. Entonces ahí agarré, por ejemplo, la idea de distribuir en todos lados y tener como este contenido macro que después hagas contenido micro. Entonces yo empezaría consumiendo muchísimo, intentando encontrar nuevas ideas y después intentando aplicar esas ideas a lo que me interesa. Creo que es un proceso de evolución constante. Si fuera el mismo Roberto con la misma personalidad, probablemente estaría gravitando mucho al tema del podcast. Invitaría a las personas conocidas que mejor plática tengan y encontraría la manera de distribuir adecuadamente esos clips para que un clip se haga viral y me empiece a traer más audiencia. Esa es la clave. Distribuir tu contenido, cuando menos en el podcast, en fragmentos, esperar que un fragmento se haga grande y ese fragmento empieza a escurrir audiencia al formato principal. Esta es la manera en la que yo veo la creación de contenido. Está el contenido que consume muchísima gente, y luego está la gente que consume estos capítulos, que son ustedes, que les agradezco un chingo. Y luego está la gente que consume el martes creativo, que es todavía un segmento más reducido. Y luego está la gente que consume mis monólogos en Amazon Music, por ejemplo. Entonces encuentras este escalonamiento de la audiencia y te das cuenta que hay gente que solamente te consume por clips y hay gente que sí sigue tu trabajo, y está bien, está chido. Esa es la manera en la que yo empezaría a estructurar un poco mi formato, incluso si volviera a empezar el día de hoy. El modelo de negocios de mi podcast, buena pregunta. Ha cambiado, honestamente ha cambiado, porque en un principio, cuando retomo creativo, subestimo lo que puede llegar a pasar en el podcast y cómo puedes empezar a monetizar. En un principio, cuando retomo creativo, mi modelo de negocios era vivir de mis libros. O sea, yo vivía de la venta de mis libros directamente, y para mí el podcast era una excusa para promocionar mis libros, y entre mejor le iba el podcast, pues más libros vendía. Después me empecé a dar cuenta que
cuando empiezas a tener una audiencia ya recurrente, pues esa audiencia quizá ya compró tu libro, entonces ya no puedes estar capitalizando, entonces empieza a poner la atención un poco más al tema de la monetización. Y el modelo de negocios funciona en, tú tienes un contenido macro, que es tu capítulo principal, ese monetiza, pero tú tienes que encontrar la manera de distribuirlo en distintos lados y no solamente atraer más gente a tu contenido principal, sino también capitalizar en esa distribución. Hoy en día mis fuentes de ingresos son la monetización de YouTube, la monetización de Facebook y la exclusividad que tengo con Amazon Music, que eso es un extra, por lo cual estoy muy agradecido, obviamente, pero eso es el modelo de negocio que compone el podcast. Los libros siguen siendo una parte importante, pero ya no dependo de esas ventas de libros, porque incluso ya no he sacado libros en 3 años. Entonces, cuando empecé era con un libro recién publicado y para mí el podcast era una manera de compartir el libro. Hoy en día, que ya no tengo un libro recién publicado, todo lo demás que engloba el podcast, llámese la monetización o inclusive los patrocinios que aquí están, Play Do It, por ejemplo, que aquí lo tenemos, Paradise, que es una empresa mía, que no realmente no es patrocinador, sino que es mi empresa, y Amazon Music, que obviamente se puso, que tuvo esta exclusividad con el podcast Amazon Music, complementan ese modelo de negocios mucho más completo y robusto de lo que era antes, porque también antes era mucho más volátil. Hoy en día, afortunadamente, con esta distribución de las fuentes de ingreso ya no estoy tan dependiente de que algo malo pase en alguna de ellas y valga madre todo, pero hoy en día es el modelo y también pues tengo algunos negocios aparte, algunas inversiones aparte que también me generan ingresos, pero es aparte del podcast. El podcast básicamente es patrocinios, monetización y venta de libros prácticamente. Ese es el modelo de negocio del podcast actualmente. Te empiezas a ser bueno con la práctica manejando los momentos de presión. Me pasaba con podcast y me pasaba con conferencias. Con conferencias antes me ponía muy nervioso porque odiaba hablar en público, pero la repetición es la mejor medicina ante esos nervios y conforme más lo hagas, más tranquilo te empiezas a sentir. Y con los podcasts me pasa exactamente igual. Hace poco grabé algunos podcasts que si hubiera grabado en mi creativo 1, 2 o 3 hubiera estado muy nervioso, pero esa recurrencia, ese sentirte familiar ya con el formato, te hace superar esos nervios y te hace sentirte mucho más cómodo. Y como todo en la vida, conforme más lo vas haciendo, más en casa te sientes y menos nervios te va a acabar dando. Si solamente has hecho 3 o 4 podcasts, pues seguramente vas a estar un poco nervioso o muy nervioso. Si ya tienes más de 400 en creativo, más los 100 y cacho de cosas, más los 50 y tantos de bizarro, esos nervios empiezan a disipar un poquito y se empieza a cambiar por emoción. Hoy en día ya no me pongo nervioso, sino que me emociona. Y a veces me siento muy emocionado antes de que pase algo, pero es muy diferente la emoción a los nervios. Creo que se gradúa la emoción.